Hola a todos los oyentes del Minuto Macabro. El día de hoy escucharán historias de terror que te helarán la sangre. Así que, apaga la luz, ponte audífonos y déjate llevar por el miedo. El hombre del sombrero en la calle Arturo Prat. Mom, where were you? Mi nombre es Sebastián, y esta es mi historia, basada en hechos reales. Los nombres de las locaciones son reales y verificables. Era invierno del año 2015. Altas horas de la noche. Una noche particularmente fría en Rengo, con mucha niebla, algo muy común en las noches de invierno de la comuna de Rengo, en la sexta región de Chile. Me encontraba en casa de uno de mis amigos de toda la vida. Charlamos y pasamos el rato, sin darnos cuenta de que las horas pasaron volando. Cuando miramos el reloj, ya eran cerca de las 3 de la mañana. Era un día lunes feriado y de madrugada. Obviamente, el transporte público a esa hora, ese día y con ese clima, no era una opción. Así que era lógico que tendría que caminar hasta mi casa. Unos 2.4 kilómetros de distancia. Lo que al principio parecía una noche tranquila para caminar de regreso a casa, pronto se tornó en algo lúgubre, tétrico. Y por qué no decirlo, incómodo. Pensé que mis audífonos, buena música y un par de cigarrillos harían ideal esta travesía. Pero al comenzar a caminar desde la calle San Martín, doblando por la avenida La Piscina hasta llegar a la calle Arturo Prat, todo comenzó a tornarse raro. O al menos, algo no estaba bien. No podía ver más allá de 1 o 2 metros de distancia hacia adelante. Por eso, me vi en la obligación de dejar de escuchar música para estar más atento al camino. A medida que iba avanzando por la calle Arturo Prat, una sensación de incomodidad y un silencio demasiado profundo comenzaron a perturbarme. Ese típico silencio. Antes de la tormenta. Caminé y caminé hasta llegar a un colegio llamado Escuela 1, o Escuela Luis Galdames. Ya eran más de las 3 de la madrugada, acercándose a las 4, cuando el terror, el miedo y el instinto de supervivencia comenzaron a recorrer todo mi cuerpo. Era como si sintiera que alguien me estaba esperando más adelante en la vereda. Debo destacar que, junto al colegio, se encuentra una casa que sobresale del resto de las estructuras de la calle, creando dos recovecos, uno junto al colegio y otro junto a la casa que sigue. Al principio pensé que podría ser un asaltante, o alguien que quisiera hacer una broma de muy mal gusto. Pero a medida que caminaba, sentía que lo que me esperaba más adelante, escondido, no era humano. Era más bien la sensación de que había maldad pura y genuina, esperando por mí. Y para mi desgracia, en esa noche de 2015, tenía razón. Cuando pasé por ese pequeño espacio entre la casa y el colegio, me dije a mí mismo que no mirara. Pero por el rabillo del ojo, noté una sombra. Di 3 pasos más, y fue como si todo mi ser necesitara una respuesta. Necesitaba mirar, enfrentarlo. Pero mi cerebro gritaba, no mires atrás. Y aún así, terminé haciéndolo. Y efectivamente, no era humano. Era mucho peor. Era una sombra, o silueta de un hombre proyectada en la pared. Medía aproximadamente 3 metros de altura. Llevaba un sombrero, y sus pies no se veían. Era como la silueta de un hombre con saco o una túnica que cubría sus piernas y pies. Pero lo que más me dejó perplejo, inmóvil y muerto de miedo, fueron sus ojos. Brillaban, amarillos, y me miraban fijamente, como si quisieran algo de mí, o peor aún, a mí. En ese preciso momento quise correr y gritar, pero como si fuera una pesadilla, mis piernas no reaccionaban. La voz no me salía. Solo había terror. Shock. Poco a poco, comencé a correr y gritar, sin mirar atrás, hasta llegar a un lugar seguro. No quería mirar hacia atrás, porque en el fondo sabía que esa cosa podría estar persiguiéndome a través de las paredes. Como una sombra oscura y diabólica. Para evitar más trauma, simplemente seguí corriendo hasta llegar a mi casa. Al llegar, me derrumbé por completo. Miedo. Terror. Pánico. Se lo conté a mi familia y amigos, y muchos me dijeron que quizá no era solo una sombra. Otros pensaron que lo imaginé. Y algunos incluso creyeron que esa cosa quería algo de mí. O tal vez alimentarse del miedo humano. Nunca lo sabremos. Con el tiempo, los días pasaron, luego las semanas, y después los años. Hasta que esta historia comenzó a volverse borrosa, como parte de una pesadilla que podría aterrorizar a cualquiera. Es por esto que quise compartirla aquí, y en especial mencionar los nombres de los lugares con sus nombres reales, por si en algún momento alguien más llega a encontrarse con el hombre del sombrero de la calle Arturo Prat. ¿Doppelganger? Mom, where were you? Hace 7 años,
trabajaba en un almacén dentro de un taller de camiones. En ese lugar solo éramos 2 personas, mi compañera de ventas y yo. La convivencia entre nosotros no era la mejor. Un día, mientras realizaba el inventario de cierto material, vi de reojo que ella entraba por la puerta principal. Caminó hasta su escritorio, se sentó y me dijo: «Oye, ¿la factura del proveedor ya la recibiste? La contadora necesita que le demos entrada en el sistema para hacer el pago». Yo le respondí: «No, pero déjame la recibo rápido para que la procesen». No tardé ni 10 segundos en terminar de contar lo que tenía en las manos. Después, me dirigí hacia los escritorios. Pero justo cuando iba acercándome, la vi, entrando nuevamente por la puerta principal, y diciendo exactamente lo mismo: «Oye, ¿la factura del proveedor ya la recibiste? La contadora necesita que le demos entrada en el sistema para hacer el pago». En ese momento me pareció extraño. Demasiado extraño. Pero, honestamente, no sentí miedo. No le pregunté si había vuelto a entrar. No le dije nada sobre lo que acababa de ver. Y hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Porque nunca supe qué fue lo que realmente pasó. La cosa del cerro. Mom, where were you? Cuando tenía entre 5 y 6 años, fui al campo. Para que se entienda mejor. Cuando digo campo, me refiero a un lugar lleno de árboles, lejos de la tecnología. Prácticamente un cerro. Me quedé ahí durante 3 días. Una noche, quise ir al baño. El baño estaba afuera. Y un poco lejos de la casa. Caminé con miedo, pero logré entrar. Todo estaba en silencio. Al salir, vi algo extraño. Eran como garras, rascando los árboles. Pensé que podrían ser zorros. O algún otro animal. Recordé que mi mamá me había dicho que, si escuchaba ruidos de animales, regresara de inmediato. Pero sentí algo diferente. Algo que me decía que me quedara. No sé cómo explicarlo, pero me quedé paralizado, mirando fijamente hacia ese árbol. Al lado del árbol había un río. No podía caerme, porque el cerro tenía alambres para evitar que nos acercáramos demasiado o nos perdiéramos. Mi mamá siempre me decía que no cruzara esos alambres. Pero algo me tentaba. Me acerqué poco a poco. Sabía que un niño de esa edad normalmente se asustaría y saldría corriendo. Pero yo no podía irme. Cuando toqué el alambre, sentí como si estuviera desobedeciendo una orden muy importante. Algo prohibido. No sabía si cruzar, o simplemente regresar a dormir. Entonces, escuché otra vez los rasguños. Y cuando levanté la mirada, lo vi. Algo que creo que no debería haber visto nunca. Era un humano. O algo parecido. Estaba desnudo, cubierto de pelos. Su cabeza era la de un cerdo. Tenía cabello negro en la parte de atrás. Me asusté tanto que no podía gritar. Mis piernas temblaban. Mis ojos comenzaron a llorar. Sentía el corazón golpeando con tanta fuerza, como si fuera a explotar. Esa cosa comenzó a acercarse. Sentí sus garras. Eran filudas, pero no me cortaban. De pronto, me tomó y me llevó hacia afuera de los alambres. En ese momento pensé que iba a morir. Estaba completamente aterrado. Y entonces, pasó algo. El perro del lugar se despertó, comenzó a ladrar, corrió hacia esa cosa y la mordió. La criatura gritó, pero su sonido no era normal. Era una mezcla extraña, como un gato, con una voz gruesa y aguda al mismo tiempo, como un cerdo y como un pollo. Algo imposible de describir con exactitud. Mi abuelo salió de la casa y me vio al otro lado de los alambres. Corrió hacia mí, desesperado, alertando a todos. Vi a mi mamá salir del cuarto, mirándome con terror. La criatura ya no estaba, pero me había dejado una marca. Un arañazo en la cara. 2 líneas que cruzaban mi rostro. Lo extraño es que, a pesar de que la herida era profunda, no salía sangre. Mi abuelo me tomó en brazos y me llevó rápidamente al interior de la casa. Toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi abuela y mis hermanos, me miraban con horror. Mi abuela tomó un líquido extraño y lo esparció sobre mi rostro. Sentí un dolor intenso, horrible. Después de eso, mi abuela dijo que aquello no era un animal, que podía ser una bruja. O tal vez un nahual. Desde ese día, todo cambió. Quedé completamente traumatizado. No podía olvidar esa cara. La cara de cerdo. Las cicatrices se quedaron. Pero hay algo que nunca entendí. No recuerdo que esa cosa me haya arañado.
Mi abuela decía que quizás me había maldecido con sus garras. Después de eso, mi familia nunca volvió a ese cerro. Y la cicatriz nunca desapareció. Incluso, tenía algunas marcas en otras partes del cuerpo. Lo recuerdo todo, muy claramente. Y hasta el día de hoy. Nunca se lo he contado a ninguno de mis amigos. Las versiones de nosotros. Mom, where were you? He contado esta historia muchas veces. Y casi nadie me cree. Esto pasó cuando tenía entre 13 y 14 años. Mi hermano y yo solíamos ir a la casa de mi abuelito como una forma de escapar de nuestra casa. Además, mi tía y mi tío vivían ahí, y estaban en sus 20s, así que siempre era divertido visitarlos. La casa de mi abuelito era grande. Tenía 3 pisos, un garaje y muchísimo terreno. El lugar estaba lleno de autos viejos y piezas acumuladas, cosas que los mecánicos van guardando con los años. Alrededor de la casa también había campos de cultivo. Mi familia siempre ha creído en lo sobrenatural. En seres que van más allá de lo humano. No solo dioses. También cosas que no se pueden explicar fácilmente. Una noche, mi hermano y yo decidimos ir hacia la parte trasera del terreno para buscar una herramienta que mi abuelito había perdido. Estaba muy oscuro. Tan oscuro que tuvimos que usar mi teléfono como linterna. Eran aproximadamente las 9:40 de la noche. Después de un rato buscando sin encontrar nada, decidimos rendirnos. Así que comenzamos a caminar de regreso a la casa, platicando tranquilamente, hablando de cualquier cosa. Los cultivos alrededor eran de frijoles. Para ese momento, las plantas estaban altas, densas, cerradas. Y entonces, escuchamos un sonido. Venía desde el interior de los campos. Nos detuvimos. Giramos lentamente hacia la derecha. Levanté la linterna y apunté hacia los cultivos. Y ahí estaban, de pie, completamente inmóviles, mirándonos fijamente. Eran nosotros, pero no éramos nosotros. Eran versiones retorcidas, mutiladas. Mi hermano no tenía ojos y le faltaba el brazo derecho, pero yo estaba peor. No tenía la mandíbula inferior. Mi pecho estaba hundido. Me faltaban ambos brazos. Y mis ojos colgaban de mi rostro. Había sangre por todas partes. El aire se volvió pesado. El tiempo parecía detenido. No sé cuánto duró ese momento, pero hasta el día de hoy, a veces apenas puedo creer que realmente lo viví.